dale la libertad, Espíritu de Dios, para llegar aquí a tu casa de oración. Oh sí, Señor amado, glorifícate en esta hora, glorifícate en este culto de manera poderosa y especial para tu honra y gloria. Gracias, Señor, porque yo creo que tu poder y tu presencia está aquí en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levante sus manos, cierre sus ojos y adore conmigo al Señor con todo el corazón. Cantemos a Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder. Vamos, dígalo, creo en ti, Jesús, y no me harás. aplauso fuerte para el Señor. Alabe cada fiel digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. La gloria a Dios, a su nombre. Hermanos, ¿y cuántos vinieron a oír palabra de Dios? Diga amén. Vamos a ir a la Sagrada Escritura en esta hora. Gloria al Señor. Y para ello le invito a que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Amén.
Amén. Repito, libro de Romanos, gloria al Señor, capítulo 8, versículo 28. Amén. Usted que haya encontrado me confirma con un amén. Gloria a Dios. Vamos a quedar un momento de pie, por favor, por reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer la Sagrada Escritura con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Repito, libro de Romanos, capítulo 8, en el versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Levante su Biblia, levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora habla mi vida a través de tu palabra. Diga: edifícame y bendíceme, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y bonito aplauso al Cristo de la gloria. Aleluya. A ver, puede ser mejor ese aplauso, con gloria a Dios, con aleluya. Es un aplauso pentecostal a su nombre. ¿Quién es el que vive? Mis amados hermanos, quiero que presten mucha atención a esta palabra. Esta es una promesa maravillosa, gloria al Señor. Y el Señor declara en esta promesa que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Podríamos también, hermanos, gloria al Señor, verlo, aleluya, que los que aman a Dios, Dios también les favorece. Amén. Gloria al Señor, les favorece de manera especial. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos, gloria al Señor, que la promesa es que todas las cosas ayudan a bien. Y es que, mis amados hermanos, en la vida muchas veces vamos a recibir cosas buenas, pero también vamos a recibir cosas malas. Y quizás en la vida vamos a recibir cosas gratificantes que nos van a animar, nos van a ayudar a bien. Por ejemplo, si usted llega a su trabajo y el jefe le dice: venga, quiero hablar con usted. Y el jefe de repente le dice: mira, he visto tu buen desempeño, tus buenas labores, y ¿sabes qué? He decidido aumentarte de salario. Y no solamente te voy a aumentar de salario, te voy a ascender de cargo también. Esta noticia tan positiva y tan buena, pues influye a manera de bienestar a nosotros, ¿sí o no? Nos ponemos contentos, alegres. Si vas a donde el médico y el médico te dice, porque te estás tratando una enfermedad, y el médico te dice: mira, hemos visto que el tratamiento ha progresado, ha habido un buen desempeño, y quiero decirte algo: ese problema que tú tenías ya desapareció. El virus que te estaba afectando, la bacteria que te estaba afectando, ya desapareció. Son noticias que nos ayudan a bien, ¿sí o no? Nos hacen sentir mejor, nos brindan una esperanza. Pero si de repente la noticia es negativa, si el jefe de tu trabajo, en vez de llamarte para subirte el salario o para ascenderte de cargo, tal vez te dice: mira, hemos estado pasando una crisis en la empresa y lamentablemente tuvimos que hacer un corte de personal, e infelizmente dentro de este corte cayó usted. Gracias por sus años de servicio, pero ya no vas a poder trabajar con nosotros. ¿Cómo se siente una persona al recibir una noticia de dicha magnitud? Mal, ¿cierto? Va a sentir tristeza. Lo primero que va a pensar es: ahora, ¿y mi familia? ¿Qué les voy a llevar a casa? ¿Qué les voy a llevar de comer? ¿Y cuántas dudas e incertidumbres van a nacer en nuestro corazón? Porque normalmente una mala noticia no influye para bien, más bien influye para mal, ¿cierto? Si usted va donde el médico a buscar la manera de ser sano de una enfermedad, pero el médico te analiza, te somete a tratamientos y lamentablemente te dice: estás desahuciado, para la enfermedad que tú tienes no hay cura, ¿cómo se va a sentir la persona? Mal, ¿no? Todo esto influye para mal. Pero aquí es donde se ejecuta o empieza a tomar efecto esta promesa. La promesa dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan ¿a quién? A bien.
Y todas las cosas son todas, tanto las buenas como también las negativas, las malas. Entonces esas cosas van a ayudar a alguien. Usted se preguntará, pastor, ¿pero cómo? ¿Cómo puede hacer que si me echan del trabajo, viviendo en un país donde hay tanta crisis, donde es difícil conseguir trabajo, pastor, cómo puede ser bueno que yo reciba una noticia de estas? ¿Cómo es bueno o cómo puede influir para un bien que me echen de un trabajo? Quizás humanamente no lo vamos a poder comprender, no lo vamos a poder describir, pero ahí es donde actúa el poder de Dios, porque Dios de eso malo puede sacar algo bueno. De eso malo, mi amado hermano, puede prepararte un mejor trabajo, con un mejor salario. Y quizás en el momento tú no lo ves así, pero ese es el resultado de amar a Dios. Todas las cosas ayudan a bien. La Biblia, por ejemplo, nos habla, hermanos, gloria al Señor, de Daniel, que era un hombre justo, íntegro, obediente al Señor. Y quienes le tenían envidia, pues buscaron la manera de establecer un edicto que perjudicara a Daniel. Así que todos en acuerdo decidieron convencer al rey que firmara un edicto de que cualquier hombre que adorara a Dios y pidiera a cualquier Dios fuera del rey Darío debía ser echado al foso de los leones. Como Daniel era un hombre, hermano, justo y ferviente al Señor, sabiendo este edicto, siguió orando a Dios y lo echaron al foso de los leones. ¿Era algo bueno o malo? Malo, ¿cierto? ¿Y qué de bueno iba a esperar Daniel en ello? Nada, porque lo más probable es que los leones lo despedazaran y lo devoraran. Pero hermanos, de eso salió algo bueno, porque ahí fue donde Daniel vio la gloria de Dios, vio cómo el Señor envió un ángel que cerró la boca de los leones. Y cuando él salió del foso de los leones, la Biblia dice que el Señor lo prosperaba aún más. Entonces, hermanos, quizás nuestros ojos solamente ven el momento negativo, pero la promesa es, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántos aman al Señor? Levante su mano y diga gloria a Dios. Entonces, si tú amas a Dios, todas las cosas van a ayudar a bien. Dios te va a favorecer. Entonces, por eso hay que permanecer en el amor a Dios. Pero ojo, ¿cómo es esto de amar a Dios? Todos ustedes levantaron la mano cuando les pregunté cuántos aman al Señor. Pero ojo, porque amar a Dios no es solamente venir al culto el domingo y sentir cosas bonitas. Ah, sí, pastor, yo amo a Dios porque yo vengo todos los domingos a la iglesia y cuando yo vengo siento cosas bonitas, lloro, me quebranto. Hermano, no solamente esto es amar a Dios, hay una característica muy especial que el Señor ve en aquellos que le aman. Y quiero que la observemos aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, en el versículo 15. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. ¿Cuántos encontraron? Diga gloria a Dios. ¿Cómo dice? Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. ¿Qué significa esto, hermano? Que todo aquel que ama a Dios, que todo aquel que ama al Señor, ¿qué hace? Guarda sus mandamientos. ¿Y dónde encontramos los mandamientos? Aquí en la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que si yo digo amar a Dios, hermanos, pues obedezco su palabra, obedezco sus mandamientos. Ahí estoy demostrando que amo al Señor, que amo a Dios. Cualquiera puede decir de labios para afuera, yo amo al Señor, pero es que amar a Dios, hermanos, requiere de esta característica: guardar los mandamientos del Señor, guardar los mandamientos de Dios. Yo no puedo decir amo a Dios, pero no vivo en obediencia hacia sus mandamientos, no guardo su palabra, porque no le estaría amando. Este es el requisito que el Señor espera de aquellos que le aman.
Y es que yo no puedo comportarme con Dios o actuar con Dios como actúa el hijo rebelde con sus padres. El hijo que no le hace caso a su papá, que su mamá por más que le aconseja, hijo mío, no te juntes con esas amistades, te están llevando por malos caminos, te quieren llevar a las drogas, a los vicios, y quizás el hijo no hace caso, no le obedece a su mamá, y su mamá llora todas las noches esperando a que su hijo llegue a casa temprano y llegue bien, que trabaje, que sea un muchacho responsable, que sea responsable en sus estudios, pero este hijo no lo hace, y de repente algún amigo se le acerca y le dice: oye, ¿acaso tú no quieres a tu mamá? Mira cómo la hace llorar, mira cómo tu vieja sufre por ti. Y de repente este hijo rebelde lo que le dice es que yo sí amo a mi mamá, pero la amo a mi manera. Yo la quiero, pero la quiero a mi modo, la quiero a mi manera, y no es correcto. Y hay muchos hijos que tienen una conducta así hacia sus padres, y cuando son confrontados en esa área, pues la respuesta de ellos es: no, es que yo amo a mis papás, pero los amo a mi manera. Esa misma justificación no se puede hacer con Dios, ni es siquiera aceptable para los padres, porque si amara a sus papás no los haría sufrir, mucho menos para con Dios. Yo no puedo decir: es que, pastor, yo amo a Dios a mi manera. Y con Dios nos entendemos. Él sabe que, bueno, a mí me gusta venir a la iglesia los domingos, a mí me gusta escuchar las predicaciones. De hecho, pues cuando estoy en casa, entro al computador, llego a YouTube y ahí me pongo a buscar predicaciones, y me gusta escuchar predicaciones de la palabra del Señor. Entonces yo creo que amo a Dios, pastor, pero lo amo a mi manera, pero no, con Dios no es así. El Señor es muy claro y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que si usted ama a Dios, mi amado hermano, usted debe poner en práctica su palabra. Entonces, si la palabra de Dios me dice a mí que yo debo amar a mi enemigo, que debo perdonar 70 veces 7 a aquel que me ofendió, que debo bendecirlo, si yo amo a Dios, yo guardo ese mandamiento. Yo no puedo decir amar a Dios y estar enojado con mi hermano, guardarle rencor al prójimo, al familiar, al vecino. Y decir, el pastor pregunta: hermano, ¿cuántos aman a Dios? Y todos levantan la mano, pero ando de pelea con fulano, con sultano, con perenceno. No es correcto. Es decir, yo amo a Dios, pero odio a mi prójimo. No lo quiero ver ni en pintura. Si me extiende la mano para saludarle, ni le doy la mirada. Entonces, hermano, no es correcto yo decir amar a Dios y estar en estas actitudes, porque el Señor me dio un mandamiento, y si yo no lo estoy obedeciendo, pues, hermano, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Me estoy contradiciendo. Entonces, si yo amo a Dios, pero tengo a alguien que me hizo daño: pastor, pero es que usted no sabe cuánto daño me hizo esa persona, cuántas lágrimas me hizo derramar, usted no se imagina cuánto me hizo quedar mal delante de mi familia, delante de mis amigos, vecinos, etcétera, etcétera. Yo con esa persona no quiero nada. Pero si tú eres una persona que amas a Dios, pues, hermano, tú dejas a un lado el orgullo, tú dejas a un lado el rencor, y decides guardar su mandamiento, bendecir a esa persona, orar por ella, quitar el odio, el rencor. Entonces, hermanos, amar a Dios no es solamente decirlo de labio para afuera: sí, pastor, yo amo a Dios. No, el Señor quiere que guardemos sus mandamientos. Si usted ama a Dios, hermano, usted procura hacer la voluntad del Señor. En la Biblia encontramos diferentes mandamientos: congregar, santificarnos, dejar los vicios, la borrachera. Yo no puedo decir amo a Dios, pero al mismo tiempo amo al alcohol. Soy borracho y es que amo a Dios a mi manera. No es correcto. Entonces no estás amando a Dios.
Yo no puedo decir amo a Dios y congrego en la iglesia cada 15, cada 20 días, una vez por mes. Pero pastor, usted no conoce mis sentimientos. Yo amo a Dios. No, pero es que aquí la Biblia me está diciendo otra cosa. Una cosa son sus sentimientos, pero otra cosa es lo que el Señor quiere ver de usted. Y si usted ama a Dios, pues debe guardar sus mandamientos, debe hacer la voluntad del Señor. Amén. Y quiero, hermanos, ya hermanos, sabiendo que esta promesa tan maravillosa que leímos en Romanos 8:28, porque dice, y para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, sabiendo esto, ¿quiénes son los que aman a Dios? Vamos a mirar cómo es que Dios los favorece. Pero no olvide, amar a Dios no es solamente decir, amén, pastor, yo amo al Señor. No es solamente escribir en un cuaderno, te amo Dios, te amo Jesús. No es solo eso, hay que guardar los mandamientos. Entonces, ¿ama usted a Dios? Pastor, ya me puso a dudar. Porque yo pensé que amar a Dios era solamente venir los domingos, mandarme la mano al bolsillo y dar una ofrenda. Yo pensé que eso era amar a Dios. Yo pensé que amar a Dios era sentir cosas bonitas y ya. No, hermano, amar a Dios es guardar sus mandamientos, hacer su voluntad. Si usted se puso a dudar, hermano, pero sientes en tu corazón que amas al Señor, entonces ponte a guardar estos mandamientos. Pero quiero hablarte de algunos personajes en la Biblia que, hermanos, fueron personajes que guardaron los mandamientos del Señor, es decir, amaron a Dios y vieron el favor de Dios. Las cosas que se le vinieron, cosas negativas, hermanos, les sirvieron para un bien. El primer ejemplo que te quiero poner es el de un rey. Un rey, gloria al Señor, que fue uno de los pocos reyes que se identificó por hacer la voluntad de Dios. Este rey se llamaba Josafat. Observemos lo que dice aquí, Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Gloria al Señor. Perdón, en el capítulo 17, Segunda de Crónicas, capítulo 17. Vamos, gloria al Señor, a leer desde el versículo 3 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. ¿Y anduvo qué? ¿Anduvo qué? En sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Diga gloria a Dios. ¿En dónde fue que anduvo Josafat? En la borrachera, en las fiestas, en las discotecas, en los bailes. ¿En dónde anduvo Josafat? En los mandamientos del Señor. ¿Y qué fue lo que leímos minutos atrás en Juan? Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que Josafat era un rey que guardaba los mandamientos del Señor. Vuelvo y repito, era un rey, hermanos, que procuraba hacer la voluntad de Dios. Que, como dice aquí la Escritura, buscó al Señor, guardó los mandamientos del Señor. Entonces podemos concluir que Josafat amaba o no amaba a Dios. ¿Qué dice? ¿Amaba o no amaba a Dios? No amaba. Josafat, mis amados hermanos, amaba a Dios porque él procuraba andar en los mandamientos del Señor, andó en los mandamientos de Dios. Fue uno de los pocos reyes judíos que procuró hacer la voluntad de Dios. Pero ojo, es cierto que Josafat andaba en los mandamientos, pero se le vino una lucha, se le vino algo malo. Leámoslo aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 1. Hay unas páginas más adelante, dice así la Biblia: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat. ¿A qué? A la guerra. Imagínense, 3 naciones
se nos habla de los amonitas, moabitas y los hijos de Seir. Se vinieron contra Josafat para hacerle ¿qué? ¿Esto era algo bueno para Josafat? No, era algo malo. Pero ¿qué leímos en Romanos 8:28? Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo esto iba a favorecer a Josafat? Una guerra. Imagínense, 3 naciones. A simple vista, hermanos, la ventaja numérica estaba sobre el enemigo. El enemigo tenía todas las de vencer. No había, hermanos, como Josafat obtener la victoria. Pero saben, Josafat andaba en los mandamientos de Dios, le creía al Señor. Dios utilizó un siervo para dar una palabra y Josafat creyó esa palabra. Y miren cómo Josafat, esto me llama la atención y quiero compartirlo, porque miren cómo Josafat decidió ir a la guerra. Aquí mismo en el capítulo 20, en el versículo 21, dice la Biblia lo siguiente: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos a que ¿qué? A que cantasen y ¿qué más? Y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es. ¿Cómo? O sea, ¿qué fue lo que hizo, hermano, Josafat para salir a la guerra? ¿Qué puso a hacer a la gente? Alabar a Dios. Y esto me llama mucho la atención, mis amados hermanos, porque qué bonito. Quizás usted y yo hoy por hoy no tenemos guerra cuerpo a cuerpo contra otra persona. No tenemos guerra contra X o Y. Pero nuestras guerras son contra las enfermedades. Nuestras guerras son espirituales. Nuestras guerras son contra los problemas financieros, contra las deudas, contra los problemas familiares. Pero ¿sabe qué bonito? Que en medio de esas guerras, en vez de renegar y de decir: Señor, pero ¿por qué permites esto en mi vida? Señor, ¿por qué permites que mis hijos sean rebeldes conmigo? Señor, ¿por qué permitiste que me echaran del trabajo? Que nosotros podamos pelear estas guerras alabando, exaltando el nombre del Señor. Que podamos pelear estas guerras glorificando el nombre de Dios. Y mira lo que dice la Escritura aquí en el verso 22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Josafat tuvo que pelear esta guerra? Él solamente, ¿qué hizo? Cantó, alabó al Señor. ¿Por qué Josafat fue impulsado a cantar a Dios en un momento de guerra? Nadie hace eso. En un momento de guerra todos están preparados con sus armas, listos para batallar, pero Josafat decide mandar un grupo a alabar el nombre del Señor. ¿Qué impulsó a Josafat a hacer esto? Porque estaba enamorado de Dios, porque amaba al Señor. Solo la gente que está enamorada de Dios en medio de las dificultades glorifica y exalta el nombre del Señor. Eso es lo que hace la gente que vive enamorada del Señor. Exalta y glorifica el nombre de Jesús. Pero quien no está enamorado, quien solo ama al Señor por interés, cuando se ven las vacas flacas, ahí empieza a renegar. ¿Qué cuentos de alabanza? ¿Qué cuentos de cantar? ¿Qué cuentos de ir a la iglesia? Ya no quiero ir más a esa iglesia. ¿Cómo es posible que el Señor permita que me echen del trabajo? Permita que me enfermen. Ya no voy. Esa es una persona interesada. Ama al Señor porque está interesado en lo que Dios le puede dar. Pero una persona verdaderamente enamorada del Señor no está por Dios por lo que le da, sino está por Dios por lo que Él es, por lo que Él es, porque Él es Dios, porque Él es merecedor de nuestra alabanza. Y por eso, hermanos, cuando vienen las guerras, se motiva a alabar al Señor, se motiva a congregar más en la iglesia, a buscar más del Señor. ¿Y cuál fue el resultado de ello? 3 naciones, amonitas, moabitas, hijos de Seir, se levantaron para pelear en contra de Josafat. Pero, hermanos, mientras que la gente alabó al Señor, los mismos enemigos, unos entre otros,
resultaron matándose. Cuando los judíos quisieron salir a mirar, ir a la batalla, mis amados hermanos, aquí la Biblia nos declara, gloria al Señor, en el verso 24, hermanos, que todos habían muerto. Ninguno escapó. Hermanos, Dios peleó a favor de Josafat. Y esto no es todo, gloria al Señor. Vamos a leer el verso 27, dice: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Dios, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Aleluya. ¿Cómo podríamos llamar a esto? El favor de Dios. ¿Te das cuenta? Josafat amaba a Dios. Lo leímos minutos atrás. Que Josafat, ¿en qué andaba? En los mandamientos de Dios, en los mandamientos del Señor. ¿Cuál fue el resultado? Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Se le vino una guerra. La guerra, nadie quiere tener guerras. Y peor si alguien quiere venir a matarle, peor. Pero todas las cosas ayudan a bien. Y esto ayudó, hermanos, a que Josafat viera la gloria de Dios. Ayudó, hermanos, a que todas las naciones empezaran a tener miedo, porque sabían que en el reino de Judá estaba la presencia de Dios ministrando. Y, hermanos, se ayudó para bien, porque luego de esta guerra hubo paz. Dios dio paz para el pueblo judío. Entonces, hermanos, ese es el favor de Dios. Y Dios siempre favorece a aquellos que le aman. Dios quiere poner las cosas a nuestro favor, pero Él también quiere saber si tú le amas. Pero no solamente, sí, pastor, yo amo al Señor, porque todos los días en mi cuaderno le escribo al Señor: te amo. Y cuando agarro mis fotos, escribo mis peticiones, y al final de la petición le escribo: te amo, Señor. Pero, hermanos, eso no es suficiente para Dios. Usted, hermanos, Dios se va a dar cuenta que tú le amas con sincero amor cuando tú guardas sus mandamientos. Y quiero hablarte del segundo ejemplo, del segundo personaje que no cabe duda que también amó al Señor. Y este segundo personaje vivió en una época donde no existían los mandamientos todavía. Moisés, quien recibió los mandamientos de Dios, todavía no había nacido. Pero a pesar de que no había mandamientos, José, de este personaje del cual les voy a hablar, siempre se guardó para el Señor. Observémoslo aquí en Génesis, gloria a Jesús, capítulo 37, en el versículo 2. Génesis capítulo 37, en el versículo 2. ¿Cuántos encontraron? Diga gloria a Dios. Dice la escritura de la siguiente manera: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces, mire, aquí la Biblia nos presenta a un muchacho llamado José. ¿Cuántos años tenía? 17 años. Un muchacho trabajador, porque aquí la Biblia nos lo presenta apacentando las ovejas de su padre. Pero también nos presenta a un muchacho que no se dejaba contaminar con la mala fama de sus hermanos. Él trabajaba con sus hermanos y él observaba cómo sus hermanos hacían mal su trabajo. Quizás no cuidaban bien de las ovejas, o mismo las sacrificaban para ellos hacerse un asado de cordero. Y esto José, mis amados hermanos, no lo veía bien. Así que José, mis amados hermanos, decidía informárselo a su papá.
Pero esto me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque José, siendo tan joven, apenas con 17 años, podía haberse dejado influenciar por sus hermanos. Yo creo que cuántas veces sus hermanos le dirían: oye José, ¿por qué no vienes con nosotros? ¿Por qué no te diviertes con nosotros? Mire, agarremos un corderito y lo sacrificamos y nos lo comemos bien asado. O vayamos aquí a este lugar, dejemos las ovejas aquí, total nuestro papá no está aquí. Vamos y vamos aquí a la tienda y nos tomamos unas cervezas y hacemos algo diferente. Pero José no se dejó influenciar. Esa mala fama no fue influencia para José. Más bien José informaba a su padre para que su padre tomara cartas en el asunto. Entonces aquí vemos a un buen muchacho, un muchacho trabajador, un muchacho que a pesar de su edad no se dejó influenciar, pero empezaron a venirle cosas malas. Sus hermanos empezaron a envidiarle. Y ahí en el capítulo 37 la Biblia nos declara que hasta querían matarle. Pero para no manchar sus manos de sangre con la sangre de su propio hermano, pues más bien prefirieron venderlo como un esclavo. ¿Cómo cree usted que se sentiría José? ¿Ah? ¿Esto era algo bueno para José? No, ¿cierto? José empezó a venirle situaciones malas, sus hermanos lo envidiaban, querían matarlo, pero lograron venderlo como un esclavo. Y allí, hermanos, empezó a padecer José, pasando luchas. Pero en medio de esto, lo vendieron como esclavo. De ser el hijo de un patriarca como Jacob, pasó a ser un esclavo. Y fue llevado hasta Egipto y lo vendieron a un hombre llamado Potifar. Pero hermanos, ¿qué nos dice la Biblia ahí en Romanos 8:28? Que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a mí. Y observemos lo que pasó con José aquí en Génesis capítulo 39 versículo 2. Dice la escritura: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¡Qué maravilloso! ¿José estaba solo? Dios estaba con él. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 4: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, vemos que José no fue por mucho tiempo esclavo. Sí, fue vendido por sus hermanos como un esclavo. Fue esclavizado, lo maltrataron, y recordemos que los esclavos no tenían salario. Ellos eran los primeros en levantarse y los últimos en acostarse, y el pago de ellos no era ningún salario. A ellos no les daban horas extras, no les daban un pago extra, escasamente la comida y eso. Pero a pesar de eso, recordemos que José era un buen muchacho, era un joven trabajador, que desde que estaba con su padre, trabajaba para su papá cuidando de sus ovejas. Así que él se identificó por hacer lo bueno. Era un buen muchacho. El hecho de ser esclavo no le llevó a desanimarse y a decir: ¿para qué en la vida me sirve hacer el bien? ¿Para qué en la vida a mí me sirve hacer bien las cosas y mire cómo me pagan? Ahora estoy como esclavo. No. José decidió hacer bien las cosas. José decidió trabajar bien, y el resultado fue que Dios lo puso, hermanos, como mayordomo, como administrador de todos los bienes de su amo Potifar. Entonces, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y todo estaba marchando bien en José. Pero hermanos, tenemos un enemigo que siempre va a luchar. Y la Biblia nos declara, gloria al Señor, que José creció, se hizo ya adulto. La Biblia describe que era un hombre de buen parecer, y la esposa de Potifar empezó a poner los ojos en José y empezó a seducirlo: acuéstate conmigo. Leamos esto, por favor, aquí en Génesis capítulo 39 versículo 7. Dice la escritura:
Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. ¿Y qué le dijo José? Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Acuérdese que minutos atrás yo les mencioné que José vivía en un tiempo, en una época donde no existían los mandamientos. Recordemos que los mandamientos Dios los entregó ¿a quién? A Moisés. Pero Moisés ni siquiera había nacido en esas épocas. Por ende no existía el mandamiento de, gloria al Señor, no adulterar, de no codiciar la mujer del prójimo. Así que José podía ver, la Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y quizás José, por falta de conocimiento de estos mandamientos, podía haber perecido, podía haber caído ante la seducción de la esposa de Potifar. José podía haber dicho: sí, la mujer es bonita. Las egipcias eran muy vanidosas según las costumbres de esas épocas. Las mujeres egipcias y las que pertenecían a la nobleza, como el caso de la esposa de Potifar, con tal de cuidar su cutis, hermanos, llenaban una tina de leche y se bañaban en leche. Así era, esa era la costumbre de las mujeres egipcias, para cuidar su cutis. Y las mujeres de la nobleza eran más cuidadosas, vanidosas, muy hermosas. José podía haber dicho: no, la mujer también está bonita. Yo creo que un momento de placer en medio de tanto sufrimiento no caería mal. Y José mismo lo dice. Su amo Potifar no estaba pendiente de él. Le había dado todas las responsabilidades. Potifar no estaba pendiente de José. Oye, José, ¿cómo van las cosas? José, mira la hora que es y tú no llegas al trabajo. No. José hacía también su trabajo, que Potifar no tenía ni siquiera el cuidado de su casa. Potifar solamente se preocupaba por el pan para que llegara a su estómago, nada más. Porque José hacía bien su trabajo, y José le responde, y esta respuesta me llama la atención, porque José le dice: mira, mi amo no tiene cuidado de ninguna cosa. Él me ha entregado todo a mi responsabilidad, pero a ti yo no te puedo tocar. Y luego dice: ¿cómo yo le fallaría al Señor? ¿Cómo yo traicionaría a Dios y pecaría contra Dios? O sea, aunque no existían los mandamientos, José vivía una vida de santidad y de andar guardándose para Dios. ¿Qué lo impulsó a José a guardarse en ese momento? Podía haber caído, podía haber hecho de las suyas, pero ¿qué impulsó a José a guardarse en ese momento? Estaba enamorado de Dios. Su amor por Dios, no. ¿Cómo yo le voy a hacer eso a mi Señor? Hermano, una persona normal hubiera contestado: ¿cómo yo le voy a hacer eso a mi amo Potifar? Era la esposa de Potifar, pecaría contra Potifar. Pero esta respuesta me llama la atención, porque aquí José no menciona a Potifar. José menciona solamente a Dios. Él dice: ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces démonos cuenta, hermanos, que José, su pensamiento estaba ¿en quién? En Dios. Y si su pensamiento estaba en Dios, es porque estaba enamorado de Dios, amaba a Dios, y aunque no existían los mandamientos en esas épocas, él se guardaba para Dios. Pero ojo, amar a Dios y guardar a Dios no es fácil. Porque tenemos un enemigo que lucha, un enemigo que va a utilizar gente a nuestro alrededor para que nos señalen, nos critiquen y nos juzguen. Y hay gente que cuando empieza a amar a Dios, tiene ese anhelo de estar en la iglesia, de orar. Y no es fácil, porque muchas veces se levanta la familia. Ah, ya te volviste más que loco. Ahora no tienes tiempo para la familia, ahora estás en la iglesia. Los domingos
que pasabas aquí con nosotros, ahora estás en la iglesia, te volviste un fanático, y empiezan los reclamos, y hay otras personas que tienen que experimentar la presión, porque la familia lo pone a escoger. Bueno, mire a ver qué va a hacer, su familia, nosotros o su iglesia, su Dios. Escójame. Y hay quienes se desaniman. Ay, pastor, mire, yo estaba tan bien en la iglesia, sentía tantas cosas bonitas, pero sabe, pastor, yo ya no voy a poder venir más. ¿Y por qué? No, porque se me levantó la familia y ya mis familiares se enojaron. Y pastor, muy bonito todo, Dios lo bendiga, hasta la próxima. ¿Y cuántos hermanos les cuesta permanecer en el amor de Dios? Porque no es fácil permanecer en ese amor. Tenemos un enemigo que va a luchar. Y esto le sucedió a José. José se guardó para Dios en ese momento, pero el diablo no se quedó contento. Él utilizó a la misma mujer. Como en una ocasión la mujer fue, hermanos, a despojar sus vestiduras, y cuando hermano José se vio desnudo, él salió corriendo, no se quedó allí. Y la mujer quedó con las vestiduras de José. Así que la mujer agarró y fue a donde su esposo y le dijo: mira, este sinvergüenza que tú trajiste como esclavo, como siervo, me vino a faltar el respeto y quiso violarme, quiso abusar de mí. Mira, aquí están las ropas para que tú te des cuenta. Y le levantó una calumnia a José. Y Potifar, ¿cómo se puso? Se enojó y lo metió a la cárcel. ¿Sería esto bueno para José? ¿A usted le gustaría que lo metieran preso por algo que usted no ha hecho? Es terrible. Ser preso, que lo metan a uno en una cárcel por algo que uno no ha hecho, es cosa terrible. Y esto lo experimentó José por permanecer en la voluntad de Dios, por guardarse para Dios. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Como leímos en Romanos, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo, pastor? O sea que José, estando en la cárcel, también recibió el favor de Dios. Dios lo ayudó. Léalo conmigo, por favor, en el verso 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo que, hermano, José, estando en la cárcel, era prosperado por Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué bienestar puede recibir alguien en una cárcel? Ninguno. Pero José, estando en la cárcel, vio cómo la mano de Dios lo bendijo y lo prosperó de manera poderosa y especial. A su nombre. Hermanos, ese es el resultado de amar a Dios. Quizás van a venir luchas, pruebas y dificultades, pero si tú permaneces en el amor de Dios, el favor del Señor llegará a tu vida. Los barrotes de la cárcel no pudieron detener el favor, la misericordia, la gracia de Dios en la vida de José. Por eso es lindo permanecer en el amor del Señor. Oh, hermano, yo no sé qué circunstancias usted está atravesando en su vida. Yo no sé qué dificultades usted está atravesando, y quizás te sientes en una cárcel, en cárcel de problemas, en una cárcel de deudas, y te sientes mal y piensas que nada te puede salir bien. Pero déjame decirte algo: si tú permaneces amando a Dios por sobre todas las cosas, si tú te permaneces guardando sus mandamientos, hermano, no va a haber algún barrote, no va a haber cárcel, no va a haber, hermano, lucha, prueba, dificultad, problema que detenga el favor de Dios y que ese favor alcance tu vida. A su nombre. Y es que no solamente José prosperó en la cárcel. En el capítulo 41 la Biblia nos declara que José, gloria al Señor, la Biblia nos declara que José interpretó los sueños de Faraón. Y todos conocemos, hermanos, esta historia.
Y aquí mismo en el capítulo 41 del verso 37 en adelante, la Biblia nos declara cómo Faraón, hermanos, dio el edicto de que ya en ese momento José no iba a ser cualquier hombre. José era un hombre guiado por el Espíritu de Dios, un hombre sabio, y que debía ser el gobernador de Egipto a su nombre. Entonces mire cómo la vida de José le cambió. Le vinieron cosas malas, sí, fue esclavizado, fue puesto en la cárcel injustamente, pero para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todo este tiempo que José pasó como esclavo en la cárcel por algo que no había hecho, hermanos, lo llevó a ser como el gobernador de Egipto. Y sabe, hermanos, ¿saben por qué Dios favoreció tanto a José? Porque José tenía conductas diferentes a cualquier persona normal. ¿Por qué? Porque José le llegó la hora de ser el gobernador. Se cambiaron los papeles. Y cuando llegaron los 7 años de escasez, vinieron sus hermanos a pedir comida. Y ahí José podía haber dicho, el que ríe de último, ríe mejor. Y aquí me van a conocer. Ellos me vendieron como esclavo y por culpa de ellos yo pasé pruebas, luchas, me echaron en la cárcel. Y aquí van a saber quién soy yo. Pero José actuó así. No, hermanos, José, gloria al Señor, no decidió levantar la mano en contra de sus hermanos. Cuando sus hermanos se dieron cuenta que quien era el gobernador de Egipto era su propio hermano, aquel que habían vendido como esclavo, se preocuparon, se llenaron de miedo, de temor y empezaron a decir, José se va a vengar, José nos va a hacer cosas malas, José nos va a pagar con la misma moneda que nosotros hicimos. Así que se acercaron a José, le pedían perdón, pero ¿sabe cuál fue la respuesta de José? José les dijo, no tengan temor, Dios permitió que ustedes me trajeran, me vendieran como esclavo y me trajo aquí, porque fue para algo bueno, para salvar a muchas personas. Entonces démonos cuenta que José era una persona que amaba a Dios, que se guardó su vida del odio, del rencor, del resentimiento. Jesús todavía no había llegado a esta tierra en carne, encarnado en un hombre, para enseñar acerca del amor a quienes le hacen daño, para enseñar que debemos bendecir a quienes, a los que nos maldicen, y pagar con bien a quienes nos hacen mal. Todavía José no había escuchado estas enseñanzas, pero José ya las estaba aplicando. José tenía todo el derecho de pagar mal con mal, de vengarse. La venganza es dulce. Llegó mi turno, ahora sí van a saber quién es José. Ese José que vendieron, ahora sí les voy a hacer pagar hasta la última lágrima que me hicieron derramar mis hermanos sinvergüenzas. Pero no, José no actuó así. José perdonó. José favoreció a sus hermanos quienes le hicieron mal. José les pagó ¿con qué? Con bien, los mantuvo, les dio de comer, y no solamente a ellos, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a sus familiares. José les dijo, yo voy a mantenerlos a ustedes. Entonces por eso es que llegó el favor de Dios a José, porque Dios conocía que José amaba mucho a Dios, y ese amor a Dios lo impulsaba a hacer buenas obras. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuántos quieren el favor de Dios en su vida? Diga gloria a Dios. Entonces ame a Dios, ámelo, no solamente escribiéndolo en un papel o en un voto, no, ámelo con hechos. Guarde los mandamientos del Señor. Y ojo, no ames a Dios por lo que Él te da, porque ese amor es temporal. Porque cuando la gente ama a Dios por lo que Él da, mientras que Dios le da salud, mientras que Dios le da trabajo, ¡ay, gloria a Dios! Señor, te amo. Señor, voy a ir a los cultos, no me voy a perder, voy a ofrendar, voy a diezmar. ¿Y cuántas obras más lindas no hace? Pero cuando de repente Dios le permite una prueba, cuando Dios permite que le quiten el trabajo, cuando Dios permite que se enferme, hasta ahí le llega el amor. Y empieza, Señor, ¿pero por qué? Señor, si yo no he hecho nada malo, yo solo
yo voy a la iglesia, yo doy mis diezmos, mis ofrendas, Señor, ¿por qué? Y entonces empieza a decir, ¿sabes qué, Señor? Ya no vuelvo más a la iglesia. Tú no me amas, Señor, tú no me amas. Y así hay muchos creyentes. ¿Y por qué actúan así? Porque su amor es por un interés. Pero cuando el creyente está verdaderamente enamorado de Dios por lo que Él es, en las buenas y en las malas, hermano, siempre está haciendo la voluntad de Dios. Siempre está haciendo buenas obras para el Señor. Así como José podía haberse desanimado, peor cuando llegó a la cárcel. José podía haber dicho, no, pero qué tanta injusticia que han hecho conmigo. Mire cómo se comportaron conmigo. Mire Potifar, ese Potifar ni siquiera pensó que Dios lo bendijo a él a causa de mí. Que Él me puso como administrador y sus empresas prosperaron por causa de mi administración. Ese Potifar no valoró mi trabajo. Y José podía haber dicho, de nada sirve hacer el bien, de nada sirve trabajar bien. No, José no se desanimó. Estando en la cárcel, hacía bien su trabajo y era tan bueno su trabajo, estando en la cárcel, que el carcelero le dejó a él el cuidado de los presos. Imagínense, un preso cuidando a otros presos. Hacer eso aquí en Ecuador, Dios mío. Por eso es que las cárceles están como están aquí en Ecuador, ¿no? Pero José, hermano, no se dejó desanimar. ¿Por qué? Porque su amor a Dios lo impulsaba a hacer bien su trabajo. Él podía haberse desanimado, no, pero mire, ¿cómo es posible? ¿De qué me sirve hacer? Hay mucha gente que es así. No, ¿de qué sirve uno hacer bien las cosas? Vale ser uno mejor malo en esta vida porque ahí sí le va bien. Y se apartan de Dios. Pero lo que olvidan es que tarde o temprano tendremos que entregarle cuentas a Dios de todo lo que hemos hecho aquí en la tierra. Pero cuando yo ando enamorado de Dios, hermano, así me paguen con mal, yo sigo haciendo bien las cosas. Y a esos Dios los favorece. A esos le llega el favor de Dios. Tarde o temprano llega el favor de Dios. Entonces démonos cuenta de estos dos personajes de los cuales te hablo. Por un lado, Josafat, rey, que amó a Dios, andó en los mandamientos del Señor. Y mire cómo Dios lo favoreció en una guerra que parecía perdida. 3 enemigos, 3 naciones en contra de uno. La victoria se veía en la ventaja numérica. Pero Dios favoreció a Josafat. Y por otro lado, José, un hombre que vivió en tiempos en que no habían los mandamientos, pero a pesar de ello se guardó para Dios, hizo la voluntad del Señor. ¿Y Dios lo favoreció? Claro que sí. Vinieron muchas cosas malas para él, esclavitud, estando preso, pero ahí Dios lo favoreció. Oh, amada iglesia, yo no sé qué situación usted está atravesando, pero si tú quieres que el favor de Dios llegue a tu vida, permanece amando a Dios. No te apartes, hermano, porque no es en vano. Quizás es difícil, pero no es en vano. Dios favorece, hermanos, a aquellos, gloria al Señor, que permanecen en su amor. Dios siempre los va a favorecer. Y yo creo por esta palabra que Dios va a favorecer a muchos de ustedes si permanecen en el amor del Señor. Ojo, en el amor de Dios. No es solo hacer estos 5 domingos. El pastor anunció que iban a haber 5 domingos de la campaña. Dios pone las cosas a mi favor. Entonces voy a hacer esos 5 domingos para que Dios ponga las cosas a mi favor. Y apenas termine los 5 domingos, me voy. Porque son 5 domingos. No se trata de eso. Es cierto que en esta campaña te estamos motivando, invitando a que busques el favor del Señor. Pero hoy Dios a través de su palabra nos habla que el favor de Dios no solamente usted lo va a alcanzar haciendo 5 domingos o presentando un voto en cada domingo. No, el favor de Dios lo alcanzas cuando tú permaneces en el amor del Señor. Permanece en el amor de Dios. Permanece enamorado de Dios. Permanezcamos enamorados del Señor y de seguro tenemos el favor de Dios en nuestras vidas.
Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones. Póngase de pie, por favor, y que sea bien fuerte ese aplauso para el Cristo de la gloria. A ver, un aplauso con amor, porque es para el Señor.